Las disculpas del caso, se fue la luz en media grabación. Pero bueno, recapitulando, eh, la manera en que varía la presión según la profundidad. Se dice que la presión a una profundidad H bajo un punto en el líquido, donde la presión es P sub 0, que corresponde a la presión atmosférica, es mayor en una cantidad ρ por la gravedad por la altura, donde ρ es la densidad volumétrica. Entonces, es importante destacar acá que la presión atmosférica corresponde a una atmósfera y esta es equivalente a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esto es importante para las conversiones. Ahora, existen otras unidades donde, por ejemplo, nos pueden hablar de milímetros de mercurio. Ahorita vamos a ver esa. Y también existen otras dos maneras de medir la presión, que son el bar y el torr. El torr en honor a Evangelista Torricelli, que más adelante vamos a ver quién fue esta persona. Entonces, mediciones de presión. Un instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro común, inventado por Evangelista Torricelli, que es quien les mencionaba. Y veamos que hablan de barómetro. Por eso les decía que está tanto la unidad del bar como la unidad del torr. Pero por lo general no se utilizan mucho. Nada más hablamos de atmósferas, pascales y milímetros de mercurio, que ahorita vamos a ver qué son. Entonces dice que el barómetro común fue inventado por Evangelista Torricelli. Un tubo largo cerrado en un extremo se llena con mercurio y luego se invierte en un recipiente con mercurio. El extremo cerrado del tubo es casi un vacío. Así que la presión en lo alto de la columna de mercurio se considera cero. Y eso es lo que podemos ver en esta figura de la derecha. Por lo tanto, se realiza este cálculo que está acá, donde podemos ver que la presión atmosférica se calcula como 0.760 metros. Es decir, que una atmósfera va a corresponder a 760 milímetros de mercurio, que es lo que les mencionaba ahora. Otra unidad en la cual nos pueden dar para realizar los cálculos. Ahora, la presión P se llama presión absoluta y la diferencia entre P y P sub 0, que recordemos era la atmosférica, se conoce como presión manométrica. Por ejemplo, la presión que se mide en la llanta de su bicicleta es presión manométrica. La diferencia entre presión absoluta del aire dentro de la llanta y presión atmosférica fuera de ella. Para finalizar, está por acá lo que es el principio de Arquímedes. Nos dicen que si alguna vez hemos intentado empujar una pelota de playa hacia abajo del agua. ¿Por qué? Porque esto es extremadamente difícil de hacer, debido a la gran fuerza hacia arriba que ejerce el agua sobre la pelota. La fuerza hacia arriba que un fluido ejerce sobre cualquier objeto sumergido se llama fuerza de flotación o fuerza de boyante. Y su magnitud es igual al peso de agua en esa parte donde se está intentando sumergir. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto es siempre igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Y esto es lo que enuncia el principio de Arquímedes. Entonces, se calcula, como vemos acá abajo, donde va a ser igual a la densidad volumétrica del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Situaciones comunes de esto, cuando el objeto está totalmente sumergido. La dirección de movimiento de un objeto sumergido en un fluido está determinado solo por las densidades del objeto y del fluido. Por eso podemos ver, bueno, en esta imagen se puede ver que la fuerza de boyante, al ver las líneas, las flechitas, la fuerza de boyante es más larga que el peso, es decir, hay mayor fuerza de boyante y por ende ese trocito de madera va a flotar. Y también porque el objeto tiene una menor densidad que el fluido, mientras que el trozo de metal
el peso del mismo es más grande que la fuerza boyante. Entonces se va a hundir. Y esto es también lo que podemos ver generalmente cuando intentamos nosotros, cuando tiramos una piedra al agua. Esto es lo que sucede, la densidad de la piedra es mayor que la del agua y por eso se hunde. Después está el caso del objeto que flota. Y dice que la fracción de volumen de un objeto en flotación que está debajo de la superficie del fluido es igual al cociente de la densidad del objeto a la del fluido. Y nos dejan esta fórmula que está por acá, donde nos dicen que el volumen desplazado entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Y esto también se puede ver en el caso de que el hielo flota, o bien este trozo que está acá, y se observa el equilibrio en las fuerzas. Y bueno, básicamente eso era lo que traía. Era muy teórico. Como siempre les digo, para el martes va a haber seguro otros ejercicios de práctica y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, aquí estamos para servir. Muchas gracias y cualquier cosa nos vemos el martes.